El viaje que transformó al mundo, la historia desconocida de un hombre que cambió el rumbo de la historia. En las páginas de la historia, pocos nombres han dejado una huella tan profunda como el de Saulo de Tarso, conocido hoy por su otro nombre, Pablo, el apóstol. Este hombre, que pasó de ser un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús a convertirse en uno de sus más grandes defensores, vivió una transformación que no solo cambió su vida, sino que también marcó el destino de millones de personas a lo largo de los siglos. La historia de Pablo es un testimonio de redención, coraje y fe inquebrantable, una narrativa que resuena con fuerza en las mentes y corazones de aquellos que buscan comprender el poder del perdón, la transformación personal y la lucha por lo que uno cree. Desde sus primeras etapas como un joven celoso de la ley judía, hasta su dramática conversión en el camino a Damasco, su vida fue una montaña rusa de emociones, desafíos y decisiones que alteraron el curso de la historia. Pablo nació en Tarso, una ciudad cosmopolita en la región de Cilicia, alrededor del siglo I. Su educación fue cuidada y rigurosa, y tuvo la oportunidad de estudiar bajo la tutela de uno de los más grandes maestros del judaísmo, Gamaliel. Desde joven, Saulo mostró una devoción sin igual por las tradiciones de sus ancestros, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de la Torá. Sin embargo, esta devoción lo llevó por un camino peligroso. Convencido de que el cristianismo era una amenaza a la pureza de la fe judía, se dedicó a erradicar a los seguidores de Jesús. Sin piedad, persiguió a aquellos que se atrevían a proclamar que Jesús era el Mesías, participando activamente en la persecución, el encarcelamiento e incluso la muerte de los cristianos. Uno de los momentos más impactantes de su vida fue su implicación en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Este evento, lejos de hacerle dudar de su misión, consolidó aún más su determinación de eliminar a los cristianos. Pero todo cambió en un solo instante. En su camino hacia Damasco, con la firme intención de arrestar a más seguidores de Jesús, Saulo experimentó una visión que lo dejaría marcado para siempre. Una luz cegadora lo rodeó, y una voz profunda y autoritaria le habló desde el resplandor: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa simple pregunta fue suficiente para desmantelar toda la base de creencias que había construido a lo largo de su vida. El hombre que había dedicado su existencia a erradicar el cristianismo ahora se encontraba cara a cara con Jesús, el mismo a quien había perseguido. La revelación fue tan abrumadora que Saulo cayó al suelo, cegado por la luz, incapaz de comprender lo que había sucedido. Esa fue la primera de muchas lecciones que cambiarían el curso de su vida. Durante los 3 días siguientes, Saulo permaneció ciego, completamente inmerso en la reflexión sobre todo lo que había hecho y creído. En este tiempo de oscuridad física, comenzó a ver la luz de la verdad en su interior. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió la orden divina de ir a buscar a Saulo, quien aún estaba ciego y desconcertado por su visión. Ananías, aunque temeroso de este hombre que había sembrado terror en la comunidad cristiana, obedeció a la voz de Dios y fue a encontrar a Saulo. Al llegar, le impuso las manos, y algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, devolviéndole la vista. Pero más importante aún, esa luz que había cegado sus ojos ahora iluminaba su corazón, y su vida jamás volvería a ser la misma. Fue entonces cuando Saulo fue bautizado, marcando el inicio de su nueva vida en Cristo. La transformación de Saulo en Pablo es una de las narrativas más poderosas de la historia. El hombre que antes había sido un feroz perseguidor de los cristianos, ahora se encontraba en sus mismos zapatos, proclamando el Evangelio con una pasión que desbordaba todo lo que había conocido anteriormente. Su conversión fue tan radical que muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que el mismo hombre que había dado muerte a tantos cristianos ahora predicara en favor de Jesús? La comunidad cristiana, aunque sorprendida por su cambio, aceptó su testimonio, pero no todos los líderes judíos compartieron la misma opinión. Pronto, Pablo se convirtió en un objetivo. Los mismos que antes lo veían como un aliado, ahora lo consideraban una amenaza.
Su conocimiento profundo de la ley judía y su habilidad para argumentar con elocuencia lo convirtieron en un adversario formidable para aquellos que se oponían al cristianismo. Pablo enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida. Fue perseguido, encarcelado, y en varias ocasiones estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, su fe y su determinación nunca flaquearon. A pesar de los obstáculos, continuó predicando el mensaje de Cristo en cada ciudad que visitaba, desde Antioquía hasta Roma, pasando por ciudades como Efeso, Corinto y Filipos. En su viaje, se enfrentó a magistrados, líderes religiosos y aún a las fuerzas del Imperio Romano, pero siempre fue firme en su misión. Durante su tiempo en prisión, Pablo escribió cartas a las iglesias que había fundado, enseñándoles sobre la fe, el amor, la esperanza y la redención. Estas cartas, que forman una parte fundamental del Nuevo Testamento, han influido profundamente en la doctrina cristiana a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como un viaje de persecución y odio se transformó en una misión de amor y reconciliación. Pablo, el hombre que una vez fue conocido por su intolerancia y violencia, se convirtió en el defensor más ferviente del amor de Cristo, predicando que la gracia de Dios no conoce fronteras, que el Evangelio es para todos, sin importar su origen, raza o religión. Este mensaje radical de inclusión y amor incondicional fue el que Pablo llevó a las naciones gentiles, cambiando para siempre la historia de la iglesia primitiva. La vida de Pablo es un testimonio de la increíble capacidad de transformación del ser humano. Su historia desafía nuestras concepciones sobre el perdón, el cambio personal y la redención. Nos invita a reflexionar sobre las creencias que tenemos, sobre lo que nos mueve y, sobre todo, sobre lo que estamos dispuestos a hacer por aquellos en quienes creemos. La historia de Pablo no solo nos muestra a un hombre que cambió, sino a un ser humano que fue tocado por algo más grande que él mismo, algo que lo transformó en un instrumento de paz y amor para el mundo entero. Pablo no solo fue un teórico del cristianismo, sino que vivió cada principio que predicó con una intensidad que pocos podrían igualar. La vida de este hombre no estuvo exenta de sufrimiento, pero fue precisamente a través del dolor y la adversidad que Pablo alcanzó una comprensión más profunda de la fe y del propósito divino. El apóstol experimentó lo que muchos considerarían las pruebas más duras, enfrentó persecuciones constantes, encarcelamientos, naufragios, traiciones y amenazas de muerte. Sin embargo, él nunca permitió que las dificultades le hicieran dudar de su misión. En cada una de las cartas que escribió durante su tiempo de cárcel, Pablo dejó claro que el sufrimiento no solo era inevitable, sino que también era una parte esencial del proceso de seguir a Cristo. En sus palabras, el sufrimiento no tenía valor si no estaba vinculado al sacrificio de Cristo, y más aún, era una oportunidad para crecer en la fe y hacer frente a las pruebas con valentía y esperanza. Una de las facetas más destacadas de la vida de Pablo fue su capacidad para adaptarse a diversas culturas y contextos. En sus viajes misioneros, Pablo visitó ciudades con distintas realidades, desde comunidades judías hasta regiones llenas de gentiles. En todos estos lugares, Pablo predicó el mensaje de Jesús de manera única, comprendiendo que el Evangelio debe ser llevado a cada persona en su propio idioma cultural y espiritual. Esto lo convirtió en un pionero del cristianismo universal, un visionario que entendió que el mensaje de Cristo no estaba destinado solo para los judíos, sino para todas las naciones. En ciudades como Antioquía, donde los cristianos eran de diversas etnias y antecedentes, Pablo fue testigo de la maravillosa transformación de personas de todos los rincones del Imperio Romano. Para él, la verdadera Iglesia de Cristo era una comunidad diversa, compuesta por todos aquellos que creyeran en el sacrificio de Jesús y en su poder redentor. Pablo se convirtió en un puente entre las culturas, y su capacidad para evangelizar tanto a judíos como a gentiles marcó la expansión global del cristianismo. En cada una de sus ciudades de destino, predicó en las sinagogas locales, dialogó con los filósofos griegos y romanos, y estableció iglesias que se convirtieron en pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Uno de sus mayores logros fue la creación de comunidades cristianas en lugares como Filipos, Tesalónica y Corinto, ciudades que jugarían un papel crucial en la consolidación del cristianismo.
Sin embargo, el éxito de Pablo no solo radicaba en su capacidad para predicar, también estuvo en su habilidad para formar líderes dentro de estas comunidades, formando discípulos que, con el tiempo, continuarían con su labor evangelizadora. Estas comunidades cristianas, aunque muchas veces pequeñas y vulnerables, fueron el centro de un movimiento imparable que se expandiría más allá de las fronteras del Imperio Romano. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Pablo fue su capacidad para superar las barreras de prejuicio y exclusión que tan a menudo han marcado la historia de las religiones. Él entendió que la salvación no era algo exclusivo de un pueblo o de una raza, sino que era un don divino para todos los seres humanos. Esto lo llevó a una feroz defensa de los gentiles, aquellos no judíos que se convertían al cristianismo. En varias de sus cartas, Pablo refuerza la idea de que la gracia de Dios no se limita a un grupo selecto de personas, sino que se extiende a todos, independientemente de su origen, estatus social o antecedentes. De hecho, uno de los puntos más revolucionarios de la enseñanza de Pablo fue su insistencia en que la salvación no dependía de la observancia de la ley judía, como la circuncisión o el cumplimiento de los ritos, sino de la fe en Cristo. Esta enseñanza fue clave en la diseminación del cristianismo en el mundo grecorromano y marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Sin embargo, esta postura de Pablo no fue bien recibida por todos. Sus enseñanzas desafiaban directamente las tradiciones y prácticas establecidas dentro de la comunidad judía, lo que le granjeó la enemistad de muchos líderes religiosos. La persecución contra él se intensificó a medida que su influencia crecía, y no fueron pocos los momentos en los que su vida estuvo en grave peligro. A pesar de esto, Pablo nunca vaciló en su misión, y su valentía para enfrentar a aquellos que lo atacaban y criticaban fue admirada por sus seguidores. En muchas de sus cartas se nota un tono de sufrimiento, pero también de esperanza. Incluso cuando enfrentaba la muerte, Pablo estaba convencido de que su sufrimiento tenía un propósito divino. Sus palabras no solo eran un consuelo para las comunidades cristianas, sino un llamado a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, abrazando el sufrimiento como parte del caminar en la fe. Pablo entendió que la fe cristiana no se trataba solo de creencias, sino de acciones. Su vida fue una demostración de lo que significa seguir a Cristo de manera auténtica, no solo en lo que uno piensa o dice, sino en lo que uno hace. Fue un hombre de acción, un hombre que predicó con el ejemplo, llevando su mensaje a las calles, a las sinagogas, a los mercados, y a cualquier lugar donde pudiera encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Sus cartas, que han llegado a ser conocidas como epístolas, son un testamento no solo a su fe, sino a su dedicación incansable a la obra de Dios. Cada carta estaba impregnada de un amor profundo por las comunidades a las que se dirigía. Un amor que iba más allá de las palabras y que se reflejaba en la manera en que Pablo los guiaba a través de las dificultades y desafíos que enfrentaban. La persecución que Pablo sufrió no fue solo física, sino también emocional y espiritual. A menudo, se encontraba solo, rechazado por aquellos a quienes alguna vez consideró sus hermanos en la fe. La historia de Pablo es, en muchos aspectos, una historia de soledad, pero también de fidelidad a su llamado. En sus momentos más oscuros, cuando parecía que todos lo habían abandonado, Pablo encontraba consuelo en la oración y en su relación con Dios. Esta conexión con lo divino le otorgaba fuerzas para continuar su misión, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles de soportar. De hecho, en varias ocasiones, Pablo declaró que lo único que le importaba era vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin importar los sacrificios que eso implicara. A lo largo de su vida, Pablo fue testigo de milagros asombrosos, pero también enfrentó desafíos que pondrían a prueba su fe de manera extrema. En su segundo viaje misionero, enfrentó una feroz oposición en ciudades como Filipos y Tesalónica, donde fue arrestado, golpeado y encarcelado injustamente. Sin embargo, en lugar de rendirse, Pablo encontró la manera de glorificar a Dios incluso en medio de su sufrimiento. En la prisión, Pablo y Silas, su compañero de misión, cantaron himnos a Dios, y fue durante este tiempo de adoración que ocurrió un milagro extraordinario. Un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros.
Este acto divino no solo liberó a Pablo, sino que también transformó la vida del carcelero, quien, impresionado por el milagro, pidió ser bautizado junto con su familia. Pablo, en su misión evangelizadora, también fue un hombre que no temió enfrentar las realidades de la vida. Sabía que el camino hacia la gloria era difícil, que la lucha por difundir el evangelio implicaba sacrificios y sufrimiento, pero jamás se desvió de su propósito. La vida de Pablo, marcada por la persecución y la adversidad, es un testimonio de cómo la fe en Dios puede transformar a una persona, no solo para hacer grandes cosas, sino también para resistir las pruebas más duras sin perder la esperanza. El legado de Pablo no solo se encuentra en sus viajes misioneros y en la fundación de iglesias, sino también en sus escritos, los cuales han tenido un impacto profundo en el cristianismo y la teología a lo largo de los siglos. Las epístolas paulinas, como se conocen sus cartas, son una fuente fundamental de enseñanza cristiana. A través de estas cartas, Pablo abordó una variedad de temas que son esenciales para la comprensión de la fe cristiana: la gracia, la justificación, la santificación, el amor, la resurrección y la unidad de los creyentes en Cristo. En cada una de ellas, Pablo trató de instruir a las comunidades a las que se dirigía, animándolas a mantenerse firmes en la fe y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Uno de los temas más profundos que Pablo abordó en sus cartas fue la justificación por la fe. En una época en la que el judaísmo se basaba principalmente en la observancia de la ley para obtener la justicia ante Dios, Pablo proclamó una nueva verdad: la justificación no se logra mediante la observancia de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Esta enseñanza fue radical y desafiante para muchos de sus contemporáneos, pero también liberadora. Según Pablo, la ley no podía salvar a nadie, solo Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, podía ofrecer la salvación. Esta enseñanza de la justificación por la fe sería uno de los pilares de la teología cristiana, influyendo en la Reforma protestante siglos después. Pablo también habló extensamente sobre la gracia de Dios, un tema que fue central en su comprensión de la relación entre los seres humanos y Dios. La gracia, según Pablo, es el amor inmerecido y la bondad de Dios que se derrama sobre todos los seres humanos, independientemente de sus acciones. En su carta a los Efesios, Pablo escribió: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta afirmación es clave en la teología paulina, pues nos recuerda que la salvación no se basa en lo que podemos hacer para merecerla, sino en el regalo divino de la gracia de Dios. Para Pablo, la gracia no solo es un acto de misericordia, sino también el poder transformador que cambia la vida de aquellos que la reciben. A través de sus epístolas, Pablo también enseñó a las iglesias sobre el amor, el cual él consideraba el mandamiento más importante. En su famosa carta a los Corintios, Pablo dedicó un capítulo entero, 1 Corintios 13, a describir el amor cristiano, un amor que va más allá de las emociones y de las palabras. Para él, el amor verdadero es paciente, bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, y todo lo perdona. Este amor, según Pablo, es la base sobre la cual debe construirse toda la vida cristiana. Es un amor que refleja la naturaleza de Dios, y al vivirlo, los creyentes pueden demostrar el carácter de Cristo al mundo. El amor, para Pablo, no solo es una emoción, sino una actitud activa que se expresa en las acciones cotidianas de los creyentes. Otro tema fundamental en la teología paulina es la santificación, el proceso mediante el cual los cristianos son transformados a la imagen de Cristo a lo largo de sus vidas. Pablo enseñó que, aunque los creyentes ya han sido justificados por la fe, todavía necesitan ser santificados, es decir, ser liberados del poder del pecado y ser transformados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La santificación es un proceso continuo que involucra la cooperación del creyente con el Espíritu Santo, quien actúa para cambiar su corazón y sus pensamientos. En su carta a los Romanos, Pablo enfatiza que esta transformación no es algo que los cristianos logren por su propio esfuerzo, sino que es obra del Espíritu de Dios. Los cristianos, entonces, deben vivir en el poder del Espíritu, permitiendo que Él les guíe hacia una vida más justa y piadosa.
Pablo también dedicó mucho de su ministerio a la unidad de los creyentes, especialmente en relación con la división entre judíos y gentiles en las primeras comunidades cristianas. Para Pablo, la unidad del cuerpo de Cristo era esencial, y él hizo todo lo posible para asegurar que no hubiera divisiones entre los diferentes grupos dentro de la iglesia. En su carta a los Efesios, escribió: «Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza». Para Pablo, todos los creyentes, sin importar su origen étnico o su pasado religioso, son miembros iguales del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza fue revolucionaria en un contexto en el que las tensiones entre judíos y gentiles eran palpables. Pablo trabajó incansablemente para asegurarse de que la iglesia primitiva entendiera que la fe en Cristo es lo que unifica a todos los creyentes, no sus diferencias culturales o sociales. A lo largo de sus viajes, Pablo también tuvo que enfrentarse a varios desafíos dentro de las propias comunidades cristianas. En ciudades como Corinto, Tesalónica y Galacia, Pablo tuvo que lidiar con la influencia de falsos maestros que distorsionaban el Evangelio. Estos falsos maestros enseñaban que los cristianos debían seguir ciertas prácticas de la ley judía, como la circuncisión, para ser salvos. Pablo combatió vigorosamente esta enseñanza, declarando que la salvación no dependía de la observancia de la ley, sino de la fe en Cristo. En su carta a los Gálatas, Pablo les dijo: «¿Quién os fascinó, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya claramente presentado entre vosotros como crucificado?» Con estas palabras, Pablo expresó su asombro por aquellos que estaban abandonando el Evangelio puro por enseñanzas erróneas. Una de las características más notables de las cartas de Pablo es su enfoque pastoral. Aunque estaba ocupado viajando y fundando iglesias, Pablo se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de los creyentes a los que había predicado. En muchas de sus cartas se puede ver la preocupación de Pablo por la unidad, la integridad doctrinal y el crecimiento espiritual de las iglesias. Sus exhortaciones eran a menudo tanto de aliento como de corrección, animando a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, a vivir de manera santa y a continuar en la esperanza de la venida de Cristo. El amor por sus hermanos en Cristo estaba presente en cada palabra que escribía, y su deseo era que todos los creyentes pudieran conocer la profundidad de la gracia de Dios y vivir de acuerdo con su llamado. Las cartas de Pablo no solo fueron relevantes en su tiempo, sino que siguen siendo una guía para los cristianos de hoy. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe, el amor y la unidad continúan siendo los cimientos sobre los cuales se edifica la iglesia cristiana en todo el mundo. Los principios que Pablo predicó son tan válidos hoy como lo eran en el primer siglo, porque reflejan la verdad eterna del Evangelio. A través de sus epístolas, Pablo dejó un legado que ha resistido la prueba del tiempo y ha inspirado a millones de personas a seguir a Cristo con todo su corazón. A medida que avanzaba en su misión, Pablo comprendió que el cristianismo, como mensaje transformador, no podía limitarse a las fronteras de un solo pueblo o región. Su visión era global, entendió que el mensaje de Jesucristo era para todos, sin excepción. Desde sus primeros viajes misioneros, se dedicó incansablemente a difundir la palabra de Cristo más allá de las fronteras del pueblo judío, llevando el Evangelio a los gentiles, quienes no eran parte del pacto original de Dios con Israel. Esta visión inclusiva fue esencial para la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano y sentó las bases para lo que se convertiría en la Iglesia Universal. Pablo no solo se veía a sí mismo como un predicador, sino como un apóstol enviado para establecer nuevas comunidades cristianas. Sus viajes misioneros fueron verdaderos esfuerzos estratégicos para plantar iglesias, tanto en el mundo helenístico como en las regiones romanas. En lugares como Efeso, Corinto, Filipos y Tesalónica, Pablo proclamó el mensaje de Jesús con una pasión arrolladora y estableció iglesias que no solo fueron lugares de culto, sino también centros de enseñanza y discipulado. Cada una de estas comunidades cristianas que Pablo fundó se convirtió en un reflejo del cuerpo de Cristo, donde los creyentes se reunían para adorar, orar y apoyarse mutuamente en su caminar cristiano.
Esta estructura de la iglesia primitiva, donde la comunidad de fieles se unía en torno al Evangelio, sigue siendo la base de la iglesia moderna. Durante estos viajes, Pablo también se enfrentó a las tensiones que surgen cuando diferentes culturas y tradiciones chocan. En muchas de las ciudades a las que llegó, se encontró con la hostilidad tanto de las autoridades civiles como de los líderes religiosos locales. En ciudades como Filipos y Tesalónica, por ejemplo, Pablo fue encarcelado, azotado y perseguido por predicar a Cristo. A pesar de estas adversidades, nunca dejó de anunciar el mensaje de Jesús. Su resistencia a la persecución fue un testimonio de su fe y de su determinación inquebrantable de cumplir la misión que Dios le había encomendado. Uno de los aspectos que más sorprendió a las primeras comunidades cristianas fue la capacidad de Pablo para enfrentar los obstáculos con una fe firme y un carácter lleno de compasión. Aunque las persecuciones y los sufrimientos eran frecuentes en su vida, él siempre encontraba la manera de convertir esas pruebas en oportunidades para fortalecer a los creyentes. En sus cartas, Pablo escribió sobre la importancia de mantener una actitud positiva y esperanzada incluso en medio de la dificultad. En su carta a los Romanos, por ejemplo, Pablo exhortó a los cristianos a regocijarse en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Para Pablo, el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino algo que podía ser utilizado por Dios para forjar el carácter cristiano. Además de sus viajes, Pablo tuvo que enfrentarse a otros desafíos, como las disputas dentro de la iglesia misma. A medida que el cristianismo se expandía, surgieron diferentes interpretaciones de la fe, lo que llevó a divisiones y desacuerdos. Uno de los debates más importantes fue sobre si los cristianos gentiles debían seguir las leyes de la Torá, como la circuncisión y las leyes dietéticas. Algunos líderes cristianos, especialmente aquellos que venían del judaísmo, insistían en que los gentiles debían convertirse al judaísmo antes de convertirse en cristianos. Pablo, sin embargo, defendió con firmeza que la salvación era solo por fe en Cristo, sin la necesidad de seguir las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Esta controversia culminó en el Concilio de Jerusalén, donde se aprobó la decisión de que los gentiles no debían seguir la ley judía, un fallo que fue un hito en la historia de la Iglesia. A lo largo de sus escritos, Pablo enseñó que la salvación era un regalo de Dios que no podía ganarse a través de obras humanas, sino que solo se recibía por gracia, a través de la fe en Jesús. Esta enseñanza fue una de las más revolucionarias de su tiempo y rompió con las estructuras religiosas que pensaban que la justicia ante Dios dependía de la observancia de la ley. En su carta a los Efesios, Pablo escribió, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta proclamación de la gracia de Dios cambió radicalmente la manera en que los cristianos entendían su relación con Dios. Ya no era una cuestión de cumplir normas religiosas, sino de aceptar un regalo divino que transformaba vidas. A medida que el cristianismo se expandía, la necesidad de tener una base sólida de enseñanza y liderazgo se volvió aún más urgente. Pablo fue muy consciente de esta necesidad y dedicó gran parte de su vida a formar líderes dentro de las iglesias que había fundado. En varias de sus cartas, Pablo instruyó a los líderes de las iglesias sobre cómo debían comportarse, enseñar y guiar a las congregaciones. En su carta a Tito, por ejemplo, le dio instrucciones claras sobre cómo seleccionar a los líderes adecuados para las iglesias, enfatizando la importancia de la integridad, la rectitud y el buen testimonio. Para Pablo, los líderes de la iglesia no solo debían ser capaces de predicar, sino también ser ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo. Además de su énfasis en la formación de líderes, Pablo también se preocupó profundamente por la unidad de la iglesia. En un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida y enfrentaba divisiones internas, Pablo exhortó a los creyentes a mantenerse unidos en Cristo. En su carta a los Corintios, les escribió, «Ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». La unidad era fundamental para Pablo,
no solo porque era esencial para el testimonio cristiano, sino porque reflejaba la unidad de la Iglesia con Cristo. Pablo también luchó por la justicia social, un tema que a menudo se pasa por alto en su ministerio. A lo largo de sus cartas, defendió a los más vulnerables, los huérfanos, las viudas, los pobres y los esclavos. En su carta a los Gálatas, Pablo les recordó a los creyentes que no había distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, ya que todos eran uno en Cristo Jesús. Esta enseñanza fue radical en su tiempo, pues la sociedad romana estaba profundamente dividida por jerarquías sociales. Para Pablo, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos ante Dios era un principio fundamental del cristianismo. A través de su vida, Pablo mostró que la fe en Cristo no solo tiene el poder de cambiar el corazón humano, sino también de transformar las estructuras sociales y culturales. Su lucha por la unidad, la justicia y la inclusión fue parte de su llamado a construir una iglesia que reflejara el amor de Dios para todos, sin importar su origen o condición social. Esta visión radical del cristianismo, basada en la gracia, el amor y la justicia, ha perdurado hasta el día de hoy, y sigue siendo un desafío para todos los creyentes. En las últimas etapas de su vida, Pablo se encontraba consciente de que sus días sobre la tierra estaban contados. A pesar de las numerosas amenazas que sufrió, su pasión por predicar el Evangelio nunca disminuyó. El hecho de que fuera arrestado y encarcelado por sus creencias no hizo más que fortalecer su determinación de continuar con su misión. Aunque muchos de sus compañeros cristianos se preocuparon por él y se sintieron impotentes ante la situación, Pablo no se dejó abatir. En su carta a los Filipenses, escribió desde prisión con una actitud que sorprendió a muchos, diciendo, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Estas palabras, llenas de esperanza y convicción, reflejan la profunda paz que Pablo tenía, sabiendo que nada en este mundo podía separarlo del amor de Cristo. En prisión, Pablo continuó escribiendo cartas a las iglesias que había fundado, alentándolas a perseverar en la fe y a mantener una vida cristiana fiel. A través de sus cartas, les instruyó sobre cómo vivir de manera digna de la vocación cristiana, a no desanimarse ante las pruebas y a recordar que el sacrificio de Cristo era la base de su esperanza. La prisión no logró limitar la influencia de Pablo. De hecho, muchos de los cristianos en Roma, al ver el valor y la fe de Pablo, se sintieron inspirados a predicar más abiertamente, incluso en la misma ciudad que lo había encarcelado. Esta resistencia, impulsada por la fe, demostró el poder de la vida cristiana, que no está atada a las circunstancias, sino a la esperanza inquebrantable en Cristo. Es interesante notar cómo, a lo largo de su ministerio, Pablo nunca perdió de vista el panorama completo de la obra de Dios en la historia. Él comprendió que su papel en el Evangelio no era un fin en sí mismo, sino una parte dentro del gran plan divino de salvación para toda la humanidad. Aunque su vida estuvo llena de luchas personales, dificultades físicas y profundas frustraciones por la resistencia que enfrentó, nunca perdió la certeza de que su trabajo tenía un propósito eterno. En cada una de sus cartas, podemos encontrar esta perspectiva divina que lo impulsó a no rendirse, sino a seguir predicando con pasión hasta el final. A través de sus escritos, Pablo dejó claro que cada creyente tiene un propósito en el plan de Dios, y que la vida cristiana es un viaje continuo de crecimiento, prueba y fidelidad. Pablo, a pesar de los sufrimientos y el rechazo, nunca perdió su esperanza en la promesa de la resurrección. En sus cartas a los Corintios y a los Tesalonicenses, habló con mucha claridad sobre la esperanza de la vida eterna y el regreso de Cristo. Para él, la resurrección no era solo una esperanza teórica, sino una certeza que transformaba la manera en que vivía cada día. Sabía que las dificultades de esta vida no eran nada comparadas con la gloria que había de venir. En su carta a los Romanos, Pablo escribió, «Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse». Estas palabras, que siguen siendo un consuelo para los creyentes de todo el mundo, nos recuerdan que las pruebas temporales no deben robarnos la esperanza en las promesas eternas de Dios. A lo largo de su vida, Pablo también experimentó muchas traiciones.
Como mencionamos anteriormente, en varios momentos se vio abandonado por aquellos que inicialmente le habían acompañado en su viaje. Esto, sin embargo, no le impidió continuar en su camino. En su carta a Timoteo, uno de sus discípulos más cercanos, Pablo expresó su dolor por el abandono de algunos de sus compañeros, pero también su confianza en que el Señor no lo abandonaría. En un pasaje profundamente emotivo, Pablo escribió: «En cuanto a mí, ya estoy para ser derramado como una ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». A pesar de los desafíos, Pablo permaneció firme en su llamado, sabiendo que su vida había tenido un propósito divino, y que su esfuerzo no había sido en vano. El final de la vida de Pablo es un testimonio de su fidelidad a su llamado, incluso cuando las circunstancias eran extremadamente adversas. Según la tradición, después de ser encarcelado nuevamente en Roma, Pablo fue condenado a muerte por el emperador Nerón. Aunque las fuentes no coinciden en los detalles exactos de su muerte, la mayoría coincide en que Pablo fue ejecutado por decapitación, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. En su última carta, dirigida a Timoteo, Pablo expresó su esperanza en el futuro y su confianza en que, a pesar de su muerte inminente, su recompensa en el cielo estaba asegurada. Esta actitud refleja la convicción de un hombre que, incluso en la muerte, sabía que su vida había sido un sacrificio para algo mucho más grande que él mismo. A lo largo de su vida, Pablo mostró una resiliencia que es difícil de igualar. Aunque sufrió mucho a nivel físico, emocional y espiritual, su fe en Cristo nunca flaqueó. Siempre vio sus sufrimientos como una forma de compartir en los sufrimientos de Cristo y como una oportunidad para crecer más cerca de Él. La vida de Pablo es un testimonio de cómo la fe puede sostener a una persona incluso en los momentos más oscuros. Su ejemplo de valentía, de no rendirse ante la adversidad y de ser un defensor incansable del Evangelio, sigue siendo un modelo para los cristianos de todo el mundo. La historia de Pablo nos desafía a mirar nuestras propias vidas con un sentido más profundo de propósito y misión. Como él, todos los creyentes estamos llamados a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. Las cartas de Pablo siguen siendo una fuente constante de inspiración y guía para los cristianos hoy en día. Nos enseñan sobre la importancia de la fe, el amor, la gracia, la justicia y la unidad. Y nos recuerdan que, aunque el camino cristiano no está exento de dificultades, la recompensa es eterna y vale cualquier sacrificio. El impacto de Pablo en la historia no solo se limita a la iglesia primitiva, sino que sigue siendo palpable en la iglesia moderna. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe, la unidad y la esperanza siguen formando la base de la doctrina cristiana. Su vida es un testimonio de la transformación radical que ocurre cuando una persona se encuentra con Cristo y permite que Él guíe su vida. Pablo, el perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de la Iglesia, y su legado perdura hasta el día de hoy. Al reflexionar sobre la vida de Pablo, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que realmente definió su éxito y legado. Sin lugar a dudas, su habilidad para mantenerse fiel a su llamado, sin importar las circunstancias externas, fue clave. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar el confort y la seguridad, Pablo nos desafía a vivir de manera radicalmente diferente, a enfocarnos no solo en nuestro bienestar personal, sino en el bienestar de los demás y en el avance del reino de Dios. Su vida fue una vida de sacrificio constante, de entrega sin reservas, de un deseo ardiente de ver a Cristo glorificado a través de sus acciones. Esta es la lección más importante que podemos aprender de Pablo: vivir una vida con propósito y misión, donde cada decisión, cada palabra y cada acción se realiza con la intención de reflejar el amor y la verdad de Cristo. En las cartas de Pablo, hay un hilo conductor que une todas sus enseñanzas y que se puede resumir en una palabra: amor. El amor es el principio fundamental de su teología, la base sobre la cual se construyen todas las demás enseñanzas. En su carta a los Corintios, Pablo escribió que, aunque uno hablara lenguas humanas y angelicales,
tuviera la capacidad de profetizar y entendiera todos los misterios, si no tenía amor, no sería nada. Este amor, sin embargo, no es solo una emoción pasajera, sino una elección diaria que requiere sacrificio y compromiso. Para Pablo, el amor cristiano no era una mera cuestión de sentimientos, sino de acciones concretas. El amor se expresa en la manera en que tratamos a los demás, en la manera en que perdonamos, en la manera en que buscamos el bien de los otros incluso cuando no nos beneficia directamente. Esta enseñanza de amor es la que transformó a Pablo, y también la que transformó al mundo antiguo y sigue transformando el mundo hoy. El amor de Pablo por las iglesias que fundó, y su cuidado pastoral por ellas, es uno de los aspectos más conmovedores de su vida. Aunque estaba lejos de ellas, siempre pensaba en su bienestar espiritual y emocional. En sus cartas, Pablo les animaba, les corregía cuando era necesario, y siempre oraba por ellas. Esta preocupación por la vida de la iglesia refleja el corazón de un verdadero líder, alguien que no solo se preocupa por el éxito de su propia misión, sino también por el bienestar de aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. Pablo nunca vio a las iglesias como simples grupos de creyentes que seguían sus enseñanzas, para él, eran sus hermanos y hermanas en Cristo, a quienes amaba profundamente y por quienes estaba dispuesto a dar su vida. Otro aspecto importante en la vida de Pablo fue su profundo sentido de humildad. A pesar de haber sido uno de los más grandes apóstoles, jamás se consideró superior a los demás. De hecho, en varias ocasiones, Pablo expresó que era el primero de los pecadores, reconociendo su pasado como perseguidor de los cristianos. Esta humildad fue clave en su capacidad para conectarse con las personas de todas las clases sociales y culturas. Pablo nunca dejó que su conocimiento o su experiencia se interpusiera en su misión de predicar el Evangelio de una manera accesible para todos. Al contrario, él mismo se sometió a las mismas pruebas y sufrimientos que los creyentes a los que servía, y de esta manera se ganó su respeto y confianza. La humildad de Pablo también se reflejaba en su actitud hacia la autoridad. A pesar de ser un apóstol y tener una autoridad apostólica, nunca buscó imponer su voluntad sobre las iglesias. Al contrario, siempre se mostró dispuesto a ser corregido y a escuchar la sabiduría de otros. Esta disposición a ser humilde y a reconocer que no lo sabía todo fue lo que permitió que la iglesia primitiva fuera una comunidad dinámica, en constante crecimiento y transformación. Pablo no se veía como un líder autoritario, sino como un siervo de Cristo, dispuesto a hacer todo lo necesario para que el Evangelio fuera proclamado y las iglesias fueran edificadas. Su humildad también se reflejaba en su disposición para servir a los más necesitados. A lo largo de sus viajes, Pablo recolectó ofrendas para los cristianos pobres en Jerusalén, demostrando que la iglesia no solo debía centrarse en su crecimiento espiritual, sino también en el bienestar material de sus miembros. El cristianismo, según Pablo, no era solo una cuestión de doctrinas, sino también de acción práctica. La fe debía ser vivida y expresada a través de obras de amor y compasión hacia los demás. Este enfoque práctico de la fe fue lo que hizo que el cristianismo fuera accesible para tantas personas en el mundo antiguo, y lo que sigue haciendo que sea relevante hoy en día. Además de su humildad y su amor por las iglesias, Pablo mostró una capacidad asombrosa para adaptarse a las circunstancias. Si bien su misión principal era predicar el Evangelio, también entendió que debía ser flexible para poder conectar con diferentes personas y contextos. Esto lo llevó a ser un gran evangelista y un excelente comunicador. Sabía cuándo usar argumentos filosóficos y cuándo utilizar historias sencillas para explicar el mensaje de Cristo. En su discurso en el Areópago de Atenas, Pablo mostró su habilidad para conectar con una audiencia de filósofos griegos, citando incluso poetas paganos para ilustrar el mensaje cristiano. Esta capacidad de adaptar el Evangelio a diferentes contextos culturales fue una de las claves para la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. El viaje de Pablo nos enseña también sobre el poder de la perseverancia. A pesar de ser constantemente rechazado, encarcelado y golpeado, nunca permitió que las dificultades lo desanimaran. Sabía que su misión era más grande que cualquier sufrimiento personal que pudiera enfrentar.
Su vida fue un ejemplo de la importancia de perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. En su carta a los Gálatas, Pablo les recordó a los creyentes: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta enseñanza es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. La perseverancia en la fe, el seguir adelante a pesar de las dificultades, es una parte fundamental del camino cristiano. Finalmente, el testimonio de Pablo es un testimonio de esperanza. A lo largo de su vida, siempre mantuvo la esperanza en las promesas de Dios. Sabía que su sufrimiento no era en vano, que su trabajo tenía un propósito eterno. Esta esperanza le permitió vivir una vida llena de propósito, sin importar las pruebas que enfrentó. A pesar de los momentos difíciles, Pablo nunca perdió de vista el futuro glorioso que le esperaba. En su carta a los Filipenses, escribió: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza, esta certeza de la vida eterna, fue lo que mantuvo a Pablo firme en su fe hasta el final. El legado de Pablo sigue vivo hoy, no solo en los textos que escribió, sino en las iglesias que fundó y en las vidas que tocó. Su vida fue una vida de transformación, no solo personal, sino también global. El cristianismo, tal como lo conocemos hoy, debe mucho a Pablo y a su incansable trabajo por difundir el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Su ejemplo de fe, amor, humildad, perseverancia y esperanza sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de hoy.